muy lamentablemente, ha existido una sobreprotección para con los niños. El padre de familia, si bien definitivamente es por una cuestión de seguridad, ahora los papás que hacen, tienen al chico en su casa, ¿no? Lo tienen con el PlayStation, lo tienen con la televisión, lo tienen con el celular, y entonces estos niños ya no tienen la opción de salir a una cancha de tierra. Lo meten a una escuela de fútbol, que es una escuela que tiene una cancha empastada, o sea, que les va todo el servicio, y entonces sigue la sobreprotección de que mi hijo no va a llegar a una cancha a rasparse. Y el niño completamente de... Pobre. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi papá me quiere llevar? El jugador está consciente de que no fue a entrenar. El jugador está consciente de que el entrenador tiene una disciplina para con ello. Y el papá lo saca completamente de ese contexto, porque aparte el niño te quiero decir que en ese momento está aceptando su responsabilidad, ¿no? Y ahora está generando un valor. Okay. Enseguida, el niño dice, yo sé que el profe ya habló conmigo y que me va a meter tal vez en el segundo tiempo, pero el papá lo desconoce. Y entonces en ese momento es el papá inconforme que va y lo saca y se lo lleva. Y el niño se quedó con la situación de, pero ¿por qué mi papá hizo eso? Sigo muy convencido de que realmente se convierte en una inversión para tu hijo. Okay. Lo desarrollas en un ambiente social completamente distinto. ¿Sí? Lo haces que genere hábitos, lo haces que genere disciplina. ¿Sí? Y el hecho de que ellos a cierta edad ya puedan viajar solos, no sabes qué enriquecedor se convierte. Hola tribu, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando y donde nos estén escuchando y viendo. Hoy tenemos un tema hermoso. Todos sabemos que el deporte nacional es la charrería, pero en realidad no es cierto, no todos tenemos un caballo en el patio de nuestra casa. Ah, no, yo sí, güey. Bueno, pero ese es de un carrusel que te volaste. Caballerango y caballeriza, todo junto, chingado. En realidad sabemos que el deporte nacional es el fútbol, ¿no? Es el que más apasiona en este país y en muchos más. Es el deporte rey, la verdad. Y hoy tenemos a un gran experto, a Quique Álvarez, que nos acompaña. Y nos va a dar, él es un profesional en esto, y nos va a dar tips, seguimiento, cómo se va formando un futbolista, quién apoya a los niños en el fútbol y cómo es todo esto de la paternidad y el fútbol, cómo se llega a mezclar. Quique, bienvenido a Una Mamá Real. Gracias, Pacho, muchísimas gracias por la invitación. Pues, Quique, estamos muy contentos de tenerte. Nos parece muy importante. Cuando platicábamos, de repente, saber el lado del papá del fútbol debe ser muy apasionante, ¿no? Esta cuestión de decir, ¿desde qué momento empiezas a apoyar a tu hijo? Cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ana, Pachón, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Una mamá real, y de repente dices, no, está el papá y no la mamá, pero entiendo perfectamente el contexto. Pues tengo dos hermosos bebés todavía. Como son bebés. Ahora entiendo a nuestras mamás cuando decían, es que mi bebé, ¿no? Una nena de 18 años, mi hijo de 15 años, y pues sí, mis bebés, ¿no? Ok. Y pues bueno, gracias a Dios tengo la fortuna de que ambos han estado en el deporte, han hecho diferentes actividades, desde la natación, fútbol, voleibol. Y pues bueno, me parece un tema interesante porque creo que como padres de familia tenemos que tener justamente esa dualidad en cuanto a entender el deporte de nuestro hijo y entender nuestra parte como padres de familia. Ok, oye, a ver, platícanos, ¿a qué se enfrenta un papá cuando decide llevar a uno de sus niños e inscribirlo a un equipo de fútbol? Ok, fíjate qué pregunta tan interesante y te voy a explicar por qué. En el momento que un papá, Panchón, sí, dice voy a meter a mi hijo a una actividad, en este caso fútbol, que le gusta y que va a querer participar, en automático se tienen que olvidar de las reuniones sociales. ¿Por qué? Porque el compromiso que tiene con su hijo en ese momento se convierte en el más importante. Y si entendemos que la actividad de fútbol, soccer es una actividad del fin de semana, los partidos pueden ser sábado, los partidos pueden ser domingo, pueden ser a las 8 de la mañana, pueden ser a las 4 de la tarde. Entonces todo eso involucra que el padre de familia, si tiene una fiesta antes, no pueda asistir. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse temprano, ir al encuentro y posiblemente no quiere ir en condiciones no óptimas. Y lo mismo cuando son los partidos por la tarde,
pues resulta que después del partido hay que llevar al niño a comer, ¿no? Hay que hacer una integración familiar y por consecuencia, pues de repente alguna fiesta que te lleguen a invitar, alguna reunión, se complica que puedas asistir. Entonces, eso es uno de los puntos principales. Se tiene que enfocar en que de repente la actividad social en relación a otras personas se tiene que limitar y el compromiso lo hace con el chico y lo hace también con el equipo, porque el equipo es una parte muy importante, déjame decirte, porque al final nuestros hijos tienen que entender que al momento que ellos están ahí, forman parte de ellos, tienen que cumplir. Claro, ¿Sí? es un compromiso. Es un compromiso que adquieren y en ese sentido lo adquiere principalmente el padre de familia, porque lo tiene que ir llevando poco a poco, ¿no? Mi niño empezó a los 4 años en el fútbol, entonces ese compromiso de que llegara temprano a entrenar, de que llegara al partido a su cita puntual, de que llevara sus uniformes, etcétera, se convierte en un equipo. Oye, Quique, tu niño empieza a los 4 años y así empezaron muchos niños, pero ¿empieza porque tú lo metes o porque él te pide que lo metas? Mira, te quiero comentar que cuando mi hijo nace, tenemos la fortuna de que yo me dedico al fútbol. Sí. Entonces iba conmigo a los juegos. Pensé que ibas a decir, cuando mi hijo nace ya hacía dominadas, güey. De hecho pensaron que era hijo de Cristiano Ronaldo, pero caray. creo que todavía en ese entonces Pues, no. ¿cuánto traía en la cartera? No, es por la estatura. Entonces, al llevarlo yo a los juegos, obviamente le interesa Claro. esta parte porque ve como tal el deporte y pues bueno, en ese sentido empieza a decirme que lo lleve a entrenar y empieza bajo esa estructura él. Ok, porque es importante, ¿no? Muchos llevan a sus hijos, ¿por qué? Pues porque ellos no pudieron ser futbolistas o porque a ellos les gusta, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? O tú como profesional, ¿qué has visto? Fíjate, yo soy entrenador antes de ser padre de familia. Okay. ¿Sí? Yo inicio mi etapa de entrenador a los 18 años, entonces mi hija nace cuando yo tengo 27 años. Entonces, en todo ese proceso, Okay. ¿Qué pasa? Si vamos identificando padres de familia que llevan a sus hijos, pero fíjate, curioso, de repente a mí me tocaba entrenar a un niño y que le decía, a ver, Juanito, ven, haz esto, lo otro. Profe, no, pero a ver, ¿por qué no? Porque te veo desanimado, ¿qué tienes? Es que a mí me gusta la natación y mi papá me trae al fútbol, ¿no? Típico. Pero, ¿qué pasa en ese sentido? Sí. El niño no puede ir obligado a esa actividad. Él tiene que ir con mucho entusiasmo, tiene que ir con mucho cariño a realizar una actividad deportiva que le guste. Sea natación, sea fútbol, sea voleibol o inclusive una actividad artística. Tuve yo en un equipo en la categoría 92, hace muchos años, y el chico quería ser bailarín. Ok. Entonces lo llevaban a entrenar porque su primo pues, era muy bueno jugando fútbol. Pero el primo. Y quien lo llevaba era su abuelito y pues se llevaba los dos nietos al fútbol. ¿Y qué pasaba en ese sentido? Que mientras uno quería el fútbol, otro quería ser bailarín y por consecuencia uno se desarrollaba mucho mejor en los entrenamientos y en los juegos que el otro, ¿no? Entonces entra también esa parte en la que uno tiene que orientar al padre de familia, en ese caso al abuelo, y indicarle por qué es óptimo que el otro nieto pues, tuviera que hacer una actividad que también le gustara, ¿no? Claro. Entonces, durante todo ese periodo, pues en realidad yo fui aprendiendo muchas cosas de los padres de familia y de los niños que cuando tuviera mis hijos no debería de hacer, ¿sí? Y una de ellas era esa, no incitarlo, motivarlo a realizar una actividad por mi gusto y no por el de él. Totalmente. Eso es muy bueno, ¿no? Porque les vas dando guía para donde el niño decida ir, ¿no? Sí, la verdad es que es bien importante el contemplar. La frustración de lo que uno no puede hacer no se puede convertir en una actividad que ellos deben de tener, ¿no? Entonces yo quise ser un gran futbolista, entonces mi hijo lo tengo que meter al fútbol. Ni mucho menos en el objetivo de vida del otro, porque es una carga súper fuerte. O sea, de repente esta cuestión de decir, tú tienes que llegar hasta donde yo no llegué y vemos cuántos niños están por palancas ocupando lugares que no les corresponden por la frustración del papá, porque el papá ya viene de un rezago. Vemos a niños que lo están logrando porque al final están, pero después se dan cuenta que en realidad lo que les gustaba era otra cosa, ¿no? Pero también vemos a papás que traen esta crianza de te voy a dar lo que yo no tuve, ¿no? Porque también muchos no tuvieron esa oportunidad, porque cualquier deporte es caro. Háblanos un poco del costo, y no de números exactos, pero
¿Qué implica económicamente hablando meter a tu hijo a un equipo de fútbol, sea del nivel que sea? Fíjate, Anita, que antes de llegar a este punto económico, me gustaría tocar el tema que dijiste en cuanto a los jugadores que se esfuerzan para llegar y aquellos que de repente llegan por medio de una palanca que mencionabas. Yo soy un convencido que la constancia en un momento le va a ganar al talento. Totalmente. ¿Sí? Entonces, Totalmente. un chico que es constante, que es disciplinado, que siempre está, seguramente va a llegar a un objetivo. Pero lo más importante es, y yo lo platico mucho con mi hijo, es que si no llega, justamente no va a ser ese niño frustrado que al rato se va a convertir en el papá frustrado y va a querer obligar a su hijo a estar. Si no, él va a quedar tranquilo, puede decir, yo me esforcé, yo tuve disciplina, fui constante, si por X o Y razón no se me dio, no pasó nada, ¿no? Y también el chico que de repente llega como palanca, te quiero comentar algo como entrenador, pasa lo siguiente. Nunca vas a atentar contra tu trabajo. Entonces, cuando tienes de repente que algún chico a otros niveles tenga que jugar, sí tiene en un momento que responder con sus piernas, porque es al final el medio por el cual ellos van a sobresalir, tiene que figurar para que pueda llegar a otros estándares, ¿no? Que se puede dar el caso de algún jugador que no fue así, tal vez, ¿no? No podré ahorita mencionarte alguno, pero sí es importante que el jugador siga con esa constancia, siga con esa disciplina y que el padre de familia lo apoye constantemente si es lo que realmente él quiere, ¿sí? Ahora, efectivamente el fútbol actual se ha convertido en algo caro. Anteriormente, tú veías a muchos chicos jugando en las canchas de tierra. Te tocó, Sí. me imagino, Pachón, Sí, que de lo repente llanero. por ahí, ¿no? Tu hermano, que por ahí de repente iban al llano a jugar fútbol en una canchita con los amigos. Eran canchas de tierra. Ahora, muy lamentablemente, ha existido una sobreprotección para con los niños. El padre de familia, si bien definitivamente es por una cuestión de seguridad, ahora los papás, ¿qué hacen? Tienen al chico en su casa, ¿no? Lo tienen con el PlayStation, lo tienen con la televisión, lo tienen con el celular. Y entonces estos niños ya no tienen la opción de salir a una cancha de tierra. Lo meten a una escuela de fútbol, que es una escuela que tiene una cancha empastada, Está todo que les fresa. va todo el servicio. Y entonces sigue la sobreprotección de que mi hijo no va a llegar a una cancha a rasparse, ¿no? Va a la canchita de pastito, a sudar bien, a no manchar la playera, ¿no? Entonces todo este punto. Ahora, yo recuerdo hace muchos años, voy a meter un gol, creo que esa marca ya no existe. Teníamos unos zapatos, los mejores zapatos de fútbol que eran los baloncito, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Ok. Creo que ahorita esa marca ya no existe, pero si existe, pues ya fue el gol. Si existe, que nos patrocine. Así es. Baloncito, aquí. Ahora tu no. balón, tu nombre aquí. Ahora imagínate un padre de familia que a su nene de 5 años, que apenas está iniciando en este proceso de aprendizaje, le compra unos zapatos de una marca, ¿no? Donde le salen los zapatos mínimo 2,000 pesos, 2,500 pesos. Y los va a usar 2 meses porque le va a crecer el pie y va a... Exactamente. Justamente va a pasar eso. Y durante ese periodo, el niño utilizó zapatos más caros que el tiempo que jugó en el partido, ¿no? Ya, claro. Entonces, eso, la parte en cuanto a uniformes, la parte en cuanto a traslados, ¿sí? Porque ahora, pues bueno. A ver, primero, inscripción al ¿Qué se necesita, no? O sea, ¿cuál es el A equipo ver, para ajá. fútbol? O sea, a ver, maestro, yo quiero meter a mi hijo a fútbol. ¿Cuánto necesito? Ok, ¿Y qué necesito? Tú llegas a una escuela de fútbol y ¿Cuánto le meten por básicamente primera tienes que división? pagar inscripción Sí. para entrar a la ¿Aprox institución. cuánto es? Pues mira, te puedo Promedio. comentar que hay escuelas que te van a cobrar entre 500 pesos y escuelas que te van a cobrar hasta 1,200 una Vale, inscripción, ujú. ¿sí? Y este Parámetro. parámetro en cuanto al monto, sí está muy dirigido a qué tipo de escuela es. Ok. ¿Dónde estás ubicado? Si eres filial oficial o no eres filial oficial, ¿no? Que perteneces a un club de primera división o eres una escuela que no tiene ese nombre, ¿sí? Entonces en ese rango. Luego, tienes que pagar una inscripción para el torneo donde participas. Ok. Y de igual forma, los torneos, hay diferentes ligas de fútbol. Y una liga donde vas a poder pagar, te digo, repetir, esos 500 de inscripción tal vez, o tal vez esos 1,000 o 2,000 pesos de inscripción. ¿Sí? Y justamente también tiene que ver con la parte de la liga en cuanto a la organización, en cuanto a que sea una liga federada, ¿sí? Que realmente te permita tener otros estándares de seguridad para con Ok. los niños. Un uniforme de fútbol que ahora pues tienes que tener uniforme de entrenamiento, uniforme de juego y en este caso uniforme de juego para local y uniforme de juego para visita. Ok. Entonces, el rango de los uniformes también depende si es un uniforme original o es un uniforme que lo mandan a hacer con algún otro proveedor, ¿sí? E igual va a variar entre los 800, 1,000, 2,000 dependiendo, porque también la mayor parte de las escuelas que son filiales oficiales se ven con la necesidad o la obligación o
con el cumplimiento de un contrato que tienen, de adquirir los uniformes originales Claro, del club. claro. Pues, por consecuencia, esa parte en cuanto al uniforme. Se encarece, ¿no? Así es. Posterior a ello, obviamente tienes que tener contemplado las salidas, ¿sí? Y en cuanto a las salidas, Los te tachones, los ¿no? cobran. Como dices. Los tacos, tachones. hay edades en las que los chicos, por cuestiones pedagógicas, no se les recomienda el uso del tachón. Tienen que ¿Qué es traer eso? Los tachones son el zapato taco, que lo ves Ajá. con las gotitas, ¿no? Tienen que tener un zapato, hay zapatos de suela lisa, en este caso tenis de suela lisa, o tenis multitaco. Ok. Ajá. Entonces, para ciertas edades son más recomendables justamente por la maduración que el niño va teniendo a Ok. nivel óseo. Después de ello, bueno, ya tuviste inscripción al club, o inscripción al torneo. Tuviste los uniformes, el zapato de fútbol. Básicamente, el uso de espinilleras, que es para seguridad, pero las espinilleras igual van a variarte entre 200 pesos hasta 800, O sea, es lo más depende de la barato. marca, es lo más barato. Ok. Sí, es lo más barato. Y también inclusive en cuanto al gusto del niño. Ok. Sí, en cuanto al gusto del niño. Ujú. Bien, una vez que terminamos con esos pagos, Básicos. sí, básicos, después tienes que contemplar tus traslados. Ok. ¿Sí? Juegas una semana de local, una semana de visita. En la semana de visita, obviamente, es un dinero que tú tienes que contemplar porque requieres, si vas en transporte público, si vas en tu coche, pues tienes que contemplar la parte de Estacionamiento, estacionamiento, gasolina. gasolina, Comida. arbitraje, obviamente, que tienen que, ¿En pagar. cuánto anda un arbitraje? Mira, los pagos de arbitraje que normalmente nosotros hacemos como papás oscilan desde los 50 pesos hasta los 100 pesos. También es dependiendo de la categoría. Sí, es Ok. dependiendo de la categoría, dependiendo de la liga. Cada uno de ellos maneja sus costos en relación también a la formación que tienen los árbitros en turno. Vale. ¿Sí? Y pues bueno, entonces, si te das cuenta, es esa suma Ya. que vas teniendo. Y por lo tanto, sí se convierte en un deporte, si no caro, sí un deporte en el que tienes que invertir cierto capital, Sí. que tal vez si tienes a tu nene en un Sí. equipo de llano no lo vas a hacer, ¿no? Pero también Claro. Y que aparte ahí va a aprender cosas que acá no y viceversa. es ¿no? correcto. Sí, sí. Ahora, y por ejemplo, los viajes. ¿Cómo funciona un viaje? O sea, en cuanto a costos. Mira, los viajes en realidad los van a empezar a tener ellos. Bueno, para un poquito aclarar la idea, ¿los viajes durante el torneo o algún viaje especial que tenga que tener el equipo o el jugador? No, es un que torneo. creo que Ana cuando escucha de local y de visitante piensa que se van a otros estados. No. O sea, sé lo que significa, Ah, pero ok. también juegan en otros lugares, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver que tu niño se va que a Monterrey, que se va a... y que a veces se ha tenido que ir solo, ¿no? Sí, sí. Y eso es un costo también. Sí, al final es un costo distinto porque, mira, por ejemplo, en el caso cuando mi hijo fue a Monterrey, pues tuve que contemplar el que la institución con la que viajó tenía que pagar hotel, ¿no? Tenía que pagar el transporte, tenía que pagar los alimentos y pues en ese sentido entiendes que no va a ser barato un viaje de esa forma, ¿no? Completamente. Y también fíjate que es un enfoque muy importante que le tiene que dar el padre de familia. Si lo vemos como un gasto o lo vemos como una inversión. ¿Sí? Desde la postura que yo tengo y con la experiencia que me dio el haber tratado padres de familia y niños en diferentes edades, sigo muy convencido de que realmente se convierte en una inversión para tu hijo. Ok. Lo desarrollas en un ambiente social completamente distinto. ¿Sí? Lo haces que genere hábitos, lo haces que genere disciplina, ¿sí? Y el hecho de que ellos a cierta edad ya puedan viajar solos, no sabes qué enriquecedor se convierte. El hecho de cuando tú de repente ves que tu hijo regresa del viaje y ya lo ves que está lavando sus uniformes de entrenamiento, que lo ves que ya está lavando sus zapatos de fútbol. Deshaciendo ¿no? la maleta solo. Deshaciendo la maleta solo, poniendo la maleta solo, es porque justamente en esos viajes aprende eso, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque no está el papá, porque no está la mamá. Aprende a levantarse temprano. Solo. ¿Sí? Solo. ¿No? A tener una disciplina de que no puede hacer un desorden en el cuarto del hotel porque llevan un reglamento interno con el club que viajan. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esa parte en cuanto a la formación. Y en cuanto al gasto, volviendo a la pregunta original, es que puede ser un viaje que te va a costar desde los 5,000 pesos o te puede salir hasta los 10,000, ¿sí? Porque regularmente estos viajes son de una semana. Ok. Ujú. Pero al momento que tú lo costeas, si tú costeas este viaje por fuera y que dices, bueno, lo voy a mandar en un autobús, lo voy a hospedar yo, le voy a dar para que pague sus comidas, hay ocasiones que hasta salen más caros que viajando con el club con el que tienen que participar. Vale. O sea, que
ya no es un deporte, a ese nivel ya no es un deporte pues que sea para cualquier bolsillo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de a lo mejor una colegiatura más, ¿no? Sí, En caso de que vayan a escuela privada. sí, realmente Ujú, sí pasa ese tema. Y te digo, hay ocasiones que hay muchas escuelas que becan alumnos que están con recursos económicos un poco más limitados, Ok. sí, pero que sí dan esa oportunidad de que si el chico es un chico con un talento, es un chico que aparte le exigen que vaya bien en la escuela, Ok. entonces lo que pasa es que esa escuela dice, ok, te voy a dar la oportunidad de becarte, no me vas a pagar X o Y cosa, y yo te voy a seguir motivando a que no pierdas este gusto por el fútbol, Claro. ¿no? Que es mi área, pero también existen en otras disciplinas, ¿eh? O sea, tú hablar ya de alguien que va a natación, que va a voleibol, que va a Sí, básquetbol, gimnasia, güey. o sea, son deportes carísimos. Y bueno, no hablemos de otros deportes, ¿no? Como fútbol americano, que todo es mucho más caro, ¿no? Totalmente. Hablar de algunos que practican el deporte del golf, que es muchísimo más caro, ¿no? Pero hablar de otras instancias no se podría. Hablar en este caso del fútbol, que es un deporte que anteriormente lo decían que es del pueblo y para el pueblo, ¿no? Ya dejó de serlo, ¿no? Se convierte, sí, sigue siendo un deporte muy del pueblo y para el pueblo, pero a otros niveles sí tiene que tener un gasto un poco mayor. Pero vuelvo a insistir, importante dar el enfoque para muchos padres de familia, que lo veamos como una inversión y no como un gasto. Y que también yo creo que se pueden adquirir muchas cosas de segunda mano, ¿no? Como dijiste ahorita de los tenis, o sea, los usó 2 meses, a lo mejor hay quien te pueda vender unos para tu niño que está entrando, ¿no? Sí, Sí, se maneja mucho eso, ¿no? sí, y aparte fíjate que está muy padre, por eso te decía del aspecto social, porque inclusive genera ciertas amistades con parte del grupo, donde tal vez Quique, que es mi hijo, ya no le quedaron los zapatos que usaba del 3, ¿no? Pero su amiguito es Juanito y él sí calza del 3, oye, pues te los doy, están nuevos, ¿no? Uh-huh. Y de repente Quique, pues resulta que ya calzaba del 4 y el que dejó los del 4, ver, te sirven amiga, te los paso, están nuevos. Y se genera esa parte. Como y no, primos. Hermandad. Exactamente. Me gustaría que, por ejemplo, tuvieran la oportunidad de asistir a un torneo y vean cuando los chicos salen del campo y de repente un torneo que tenga playa y los ves saliendo del campo abrazándose, sudados, ¿no? Uh-huh. Y luego en la playa aventándose, abrazándose, sí. Y que tú dices, eso realmente es lo importante. Claro. ¿No? Eso realmente es lo importante. ¿Podrá llegar a jugar fútbol profesional? Tal vez, ¿no? Tal vez. Pero lo que construiste en la vida de tener un hijo sano, con hábitos, disciplinado, un chico que en un ambiente social se comportó diferente, que sabe hacer equipo, híjole, creo que hasta ahorita para mí ha sido lo más satisfactorio que he sentido. Y el deporte los aleja, ¿no? De muchas ociosidades. Sí. Por no llamarlos de otra manera, ¿no? Así es. Recuerda que la sociedad es la madre de todos los vicios, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí, el que practican un deporte, el que sea, es súper fundamental para el desarrollo de los niños. Oye, Quique, a ver, cuéntanos, ¿a qué historias de terror te enfrentas cuando eres entrenador con los papás? O sea, ya, a ver, digo, ya pasaron muchos años, ya no eres entrenador, pero ¿qué cosas se viven del otro lado que los papás que nos están viendo, no sé, podemos como sugerirle, ay, bájale tantito, ¿no? Ok, Anita. Buena sí, me comprometes. No me comprometas. Fíjate que lo más importante es justamente que no tengo un grupo a cargo ahorita, entonces no tengo algún papá que el fin de semana me vaya a decir algo. Sí. Pero te voy a hablar desde las dos posturas, como padre de familia y como entrenador y cómo se vive este punto. Perdón, esto, acotación de que si los hombres viendo el partido en la pinche televisión, sabiendo que el jugador no los escucha, le dan instrucciones, no quiero ver un partido, y aparte donde esté tu hijo, ¿no? O sea, ya quiero ver, eso es pasión. Y hombres y mujeres, ¿eh? Porque claro. Ahora ya también está esa. Sí, eso. Claro, pero sí. Justo, o sea, yo veo y que le gritan a la tele y digo, güey, o sea, es el mundial y es en Japón, o sea, no te está escuchando ni un carajo. Pero ahí, ¿cómo se vive eso? Ok, mira. Como padres de familia existen diferentes padres de familia. Está el papá entrenador, ¿no? Entonces, es el papá que está con su hijo, está en la banda y es el papá de, córrele, llévala, pásala, tírale, no se la des. O sea, hay como 20 entrenadores ahí. Como 20 entrenadores. El papá entrenador en este momento, ¿no? Sí. Que es el que le dice a su hijo qué es lo que tiene que hacer. Me pasaba que yo le decía, Pachón,
vas a jugar a defensa central. Quiero que todos los balones que te vengan, los rechaces. Esa es tu función en el día de hoy, ¿vale? Ok. Y resulta que el papá de Pachón, en la banda, bájala, a la derecha, a la izquierda, no la sueltes, dásela al portero. Entonces el conflicto en el que estaba metiendo a Pachón, porque yo le di una indicación y él está dando completamente otra, ¿no? Claro. Entonces, es el papá entrenador. Luego, tenemos el papá que considera que su hijo, que no fue toda la semana a entrenar, tiene que jugar el fin de semana, Ah, ok. ¿no? El inconforme. Así le puse yo, el inconforme. Que agarra a su hijo, no lo metió a jugar en medio tiempo, y le grita. Y le habla a la banda, le dice que se lleve sus cosas y que se van a ir. Y el niño completamente de... Pobre. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi papá me quiere llevar? El jugador está consciente de que no fue a entrenar. Ya. El jugador está consciente de que el entrenador tiene una disciplina para con ello. Y el papá lo saca completamente de ese contexto. Porque aparte el niño, te quiero decir que en ese momento está aceptando su responsabilidad, ¿no? Y ahora está generando un valor. Ok. Enseguida, el niño dice, yo sé que el profe ya habló conmigo y que me va a meter tal vez en el segundo tiempo. Pero el papá lo desconoce. Y entonces en ese momento es el papá inconforme que va y lo saca y se lo lleva. Y el niño se quedó con la situación de, pero ¿por qué mi papá hizo eso? ¿No? Y como entrenador, pues obviamente también sientes la frustración de decir, ¿por qué no me permites ayudarlo? Y cumplir las reglas, ¿no? Es que aparte de ser bien difícil, porque no lo puedes correr, porque está pagando, ¿no? Sí, pero fíjate que también aquí el punto en cuanto a, ¿qué estoy pagando? ¿No? O sea, como padre de familia, por ejemplo, yo llevo a mi hijo, a mis hijos a la escuela. ¿Qué estoy pagando? ¿No? Uh-huh. Estoy pagando el hecho que tenga el derecho y el uso de estar en la institución. Estoy pagando el hecho y el derecho que tiene para que le generen cierto aprendizaje. Sí. ¿No? O estoy pagando para que mi hijo pueda hacer lo que quiera. O estoy pagando para que mi hijo no llegue a tiempo a la escuela. O estoy pagando para que mi hijo falte a la escuela. O estoy pagando para yo hacer lo que quiera con mi hijo. Pues no. Entonces, Sí. esa es la dinámica en la que como papá nos tenemos que meter, ¿no? Realmente que estoy pagando. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si tú como mamá vas y les reclamas, oiga, es que yo por eso pago para que mi hijo falte, ¿estás de acuerdo que no es una verdad? En este caso, en el fútbol sucede exactamente lo mismo. ¿Y es igual con papá y mamá? Sí. ¿O quién es más Las rudo? mamás han de ser más intensas, ¿no? Déjame decirte que sí, justamente la mamá es la que más se involucra en ese sentido. Pero de repente las acciones un poquito más fuertes o de decisiones más claras de decir, vamos, y esto sí radica más en el papá que en la mamá. Okay. En ese momento la mamá es más consciente. Okay. ¿No? Entonces, este enfoque en el que como padre de familia dices tú, pago para que mi hijo juegue, de repente tienes que estar equivocado. Porque vuelvo al tema, dentro de la formación tenemos que tener esos valores, tenemos que tener esa disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo me permites tú como papá ayudarle a tu hijo? Si él debe de entender que el hecho de que no vino a entrenar, de que no llegó temprano, conlleva a una sanción que posteriormente le va a decir... Una consecuencia, sí. Exactamente. Posteriormente, ¿qué va a decir? No llegó tarde, no falto, ¿no? No me invento excusas o pretextos para no estar. Pero no nos ayuda. Entonces es el papá inconforme. Y de repente es el papá justamente que no te sabe nada del deporte. Te voy a platicar una historia. Yo sería esa mamá. Es muy breve, pero resulta que estaba hace muchos años yo dando una cita para un partido y le digo a uno de los chicos, Ismael, tú no estás citado. ¿Por qué, profe? Te expulsaron el fin de semana, entonces no puedes asistir al partido, tienes una jornada de sanción. Entonces ya sale el niño, nos salimos del entrenamiento, se acerca el papá y el papá me dice, oiga, es que ¿por qué no va a citar a mi hijo? Señor, no lo puedo citar porque lo expulsaron. Pero ¿cómo es posible si solo fue doble amarilla? No. Entonces... o sea, hasta yo que no sé, ¿no? Sí, no, entonces, sí, señor, exactamente, fue doble amarilla, fue una expulsión y no lo puedo citar a jugar. Entonces, el papá que te digo que desconoce de las reglas y entonces te reclama sin saber el hecho del por qué, ¿no? Sí, y ese fue un ejemplo en cuanto a las tarjetas. Hay ocasiones en las de que hay otro tipo de reglas en las que el papá completamente las desconoce, pero te está reclamando, ¿no? De repente puede decir, oiga, profe, es que yo quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Dígame. Es que yo siento que usted no entrena bien. ¿Por qué, señor? Tengo una categoría de 5 años, ¿no? Es que yo no veo que mi hijo esté haciendo el trabajo que esté con el profesor X. Yo no lo veo ganando lo de Cristiano. No, yo no lo veo saltando así, no lo veo haciendo esto.
Y entonces te quedas tú realmente pasmado en el punto de, pues no lo va a hacer porque su hijo tiene 5 años, ¿no? Porque no ha desarrollado características como fuerza, como resistencia, etc. ¿No? Sí. Entonces no lo va a hacer. Ya por la motricidad de la edad también. Sí, todos los factores que contribuyen para que el chico llegue del punto A al Así, punto profe, B, usted no es bueno porque mi hijo no es virtuoso. Sí, ¿no? también. No, bueno. No, también. Y el papá que, platicando con mi compadre, decía que quiere que su hijo sea Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Y pues apenas va en primero de primaria, ¿no? Sí, Entonces, No, y puede ser, pero no va a ser ahora. O sea, ellos a esa edad estaban haciendo otras cosas, ¿no? así es. O sea, estaban a lo mejor en un punto menos favorable o más favorable, no sabemos, pero o sea, a veces creo que, ay, no lo puedo decir para no ofender a tus papás. Pero a veces la gente quiere que las cosas sucedan ya, ahorita, aquí, Que sean para llegar inmediatas. a presumir, ni siquiera para cumplir metas y objetivos. O sea, al final el fútbol como disciplina es un paso a paso y es un crecimiento. Y entonces esta cuestión de ego de decir, no, es que ya quiero que mis compadres vean que este es, ¿no? O sea, ¿desde dónde es esa necesidad? Porque ni siquiera los chicos lo entienden así, ¿no? Sí, mira, yo les planteaba algo y se los ponía de esta manera. Para que uno tenga que llegar a ser profesional o profesionista, ¿no? Y digo, corrijo, profesionista, porque para ser profesional no tienes que tener un título, ¿no? Eso va más con tus características y tus responsabilidades. Sí. Ok. Entonces, para que tengas que ser en ese sentido profesionista, tienes que cursar 3 años de preescolar, ¿no? O 2, dependiendo, inclusive hasta las regiones geográficas, ¿no? Los estados. Sí. Luego tienes que cursar 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, más los de universidad. que en 4 de este caso puede prepa. Ah, ser- Bueno, para aquel que es hasta fósil, yo creo que Ajá. hasta 6, ¿no? 8 de prepa. Y posteriormente, los 4 o 5 que te requiere la universidad. Claro. Suma. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para llegar a ese punto? Sí. Y aún llegando a ese punto, ahora tienes que salir al mundo a ver si realmente todo ese aprendizaje lo vas a poder desarrollar, Sí. ¿no? Y careces de oportunidades, ¿cierto? Entonces yo le decía a los papás, vean todo este punto que tienen que llegar de la A al B. ¿Cómo pretenden ustedes que su hijo, entrenando 2 veces a la semana, 2 horas, Sí. ¿no? Jugando el fin de semana, un partido en ese momento vamos a poner de 50 minutos, y que quieras que a los 11, 12 o 13 años sea un jugador virtuoso de cualidades, de características, de conocimiento? O sea, no puede pasar, ¿no? Entonces uno como entrenador no tiene la varita mágica para decir sí tiene que pasar, no. Que hay jugadores que en el fútbol le llamamos jugadores natos, que nacen ya con ciertas características, que nacen ya con desarrollos motrices muy claros, que nacen con el privilegio de saber tratar la pelota bien, ¿sí? Van a ser jugadores que con disciplina y con constancia, pues van a llegar a los 18 años, a los 17 años. Ya tenemos el caso del jugador que está ahorita en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Qué se llama? Buena pregunta, pero no te la voy a contestar para no meterme en problemas. Ok, perfecto. No, Oye, hoy no puedo decir nombres ni datos. ok, nombres. Bueno, como tú no nos vas a dar datos, Pero nosotros vamos a darles. Nosotros lo buscamos. Nosotros les vamos a dar datos de nuestras redes sociales. Sí, miren, sigan nuestras redes sociales, están aquí abajo. Estamos en todas las redes sociales. En YouTube estamos como Una Mamá Real 24. Estamos en Instagram como Tribu Una Mamá Real, TikTok y Facebook. Nos encuentran también en plataformas de audio donde pueden escucharlo a modo de podcast. Y estamos como Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Y Spotify. No podría faltar. Entonces, pues Síganos. aquí síganos en Suscríbanse, redes por sociales. favor, compartan. Ay, sí, denos compartan. like, comenten, es muy importante. Y pregunten, sean preguntones, porque nuestros invitados leen todos y cada una de las preguntas y están obligados a responderlas. Cada una de sus preguntas. Oye, a ver, cuéntanos una historia de éxito que te haya tocado vivir con alguno de tus niños del fútbol. Fíjate que tuve la fortuna,
primero tuve un jugador de nombre Antonio Olivares. ¿No que no ibas a decir nombres? Sí lo puedo decir porque en ese caso fue mi alumno. Ah, ok. Entonces, Te pertenece. sí, fíjate que él jugó con el equipo de Dorados. Ok. Sí, él tuvo la oportunidad de debutar con el equipo de Dorados. Hubo otro jugador que pasó por mis manos, yo tenía una categoría 90, fíjate, 90, un jugador muy virtuoso, categoría 92, Ricardo, apodado ahorita El Pacho, Ujú. y que si no me equivoco, debutó con Bucetis en Querétaro. Ok. Sí, esas dos son las únicas que tengo ahorita el dato preciso y exacto, porque tuve la oportunidad también de platicarlo con ellos. Y pues la verdad es que, imagínate, de 12 años que estuve yo como entrenador, pasaron por mí, ¿qué te gusta? Promedio 2,000 jugadores, Ujú. promedio. Ok. Y en ese momento dices, llegaron 2. Claro. Entonces imagínate, pasando a otro dato estadístico, ¿cuántos jugadores tienen la oportunidad de llegar a debutar a nivel profesional? Ok. ¿No? Hay millones de niños queriendo ser jugadores profesionales. A ver, dime, ¿cuál fue la diferencia de esos dos a los demás? Hay una frase bien importante que dice que para que te llegue la oportunidad tienes que estar preparado, Ujú. ¿no? Entonces, cuando llega la oportunidad y estás preparado, vas a conseguir el éxito. Yo creo Sí. que son dos jugadores que sí mostraban un comportamiento completamente distinto, que lucharon, que se prepararon, que eran muy entusiastas, que tenían talento, es también importante mencionarlo. Ok. ¿Sí? En ambos casos son jugadores muy, muy talentosos. Ok. Uno diferente al otro, haz de cuenta que uno tenía características muy ofensivas, características de buen dribbling, ¿no? De buen tacto con la pelota. El otro, características muy defensivas, un jugador muy fuerte, ¿sí? De mucho liderazgo. Entonces, ambos en su particularidad, pues obviamente pudieron llegar a esas instancias. Y también porque el medio de fútbol a nivel profesional se ha ido cerrando, fíjate, les comento ahí. Sí. Anteriormente jugaban primera división, luego existía lo que era la segunda división, Ujú. ¿sí? Tercera división y el resto de los equipos. Posteriormente se fueron generando más, entonces ya tenías primera división, la división de ascenso, segunda división, tercera división, fuerzas básicas, escuela, entonces el proceso para poder Ok. estar empezó también A ser más largo, ¿no? a ser más largo, ¿no? Pero también fue importante porque esto permitió que los jugadores fueran también desarrollando capacidades de acuerdo a su edad y no se aventaran al ruedo en una primera instancia. Ok. ¿Sí? Entonces, el fútbol fue cambiando, también te fue exigiendo otro tipo de parámetros. Anteriormente, con el hecho de jugar muy bien, estabas acorde. Ok. Actualmente, el jugador no solamente tiene que jugar bien, tiene que ser prácticamente un atleta. Ok. ¿Sí? Físicamente tiene que estar muy fuerte, tiene que tener mucha resistencia, ¿sí? Las cualidades técnicas que tiene Oye, que Kiki, tener. ¿cómo cuidarse? Fíjate que yo conozco 2 casos de éxito uno estuvo en selección nacional sub-15 y el otro estuvo jugando en Pumas y ¿cómo se llaman los del Gallito de Tamaulipas? Correcaminos. Correcaminos. Pero los dos no pudieron llegar porque se lesionaron. Uno se lesionó, se desprendió el músculo de la pierna y el otro se lastimó la rodilla, literal, ¿no? Como se hacen los memes. ¿Cómo cuidarse? O sea, ¿cómo? Porque son atletas de alto desempeño desde muy pequeños. Yo siento que inclusive a veces no les madura ni el cuerpo cuando ya un entrenador les está exigiendo de más. ¿Cómo es tú como entrenador, cómo cuidas a tus alumnos y un futbolista cómo debe de cuidarse? Pues mira, justamente como entrenador tienes que conocer básicamente qué edad estás manejando, Ujú. ¿sí? Conocer básicamente los ejercicios que tienes que poner en ese sentido, cuáles son las capacidades que van a desarrollar. Ok. ¿Sí? Y como jugador y como padre de familia, tienes que cuidar mucho la alimentación. La alimentación es fundamental para que los chicos tengan menos lesiones. Entonces, y otra que también muchos niños tienen que escucharlo es el descanso. Ok. El descanso y la alimentación son los 2 factores más importantes para que tú puedas tener mucho mejor resistencia, ¿sí? Durante toda tu preparación. Ok. ¿Sí? Porque hay ocasiones que jugadores efectivamente tienen lesiones musculares por falta de potasio, ¿no? Tienen lesiones a nivel óseo porque tal vez en su momento no tuvieron esa calcificación que tienen que tener. Entonces, sí tienen que ser muy nutridos de frutas, de verduras,
¿no? De carnes y no abusar en ese sentido, ¿no? Carnes rojas, carnes blancas. Siempre el hecho de no abusar en todo, pues obviamente va a generar un mejor hábito. Pero sí, alimentación, descanso es primordial para Y ese que el cuidado. entrenador cuide a sus Y el entrenador, a sus obviamente, niños, ¿no? en Depende de la edad. cuanto, si el entrenador, fundamental, que su plan de trabajo Ujú. tenga que estar dirigido a la edad a la que están manejando. Ok. ¿Sí? ¿Para qué? Para no generar lesiones posteriores, porque hay ocasiones que en ese momento el niño no se va a lesionar, ¿no? Pero si tú trabajaste mal una carga, vamos a pensar que a un niño de 6, 7 años le metiste un trabajo de fuerza cuando él no tenía que desarrollarla, entonces en ese momento no lo va a ver, pero tal vez 2, 3 años después ves a jugadores que ya con lesiones a nivel Sí. muscular porque no tenían Severas, ¿no? desarrollado. Así es. Oye, a ver, ¿qué más se paga? Ya vimos toda la colegiatura y eso. Para un partido, ¿qué se paga? O sea, el balón, la hidratación, el arbitraje, ¿qué más? Como papá únicamente cubres el arbitraje y la hidratación de igual forma depende de cada papá. Ok. Sí. Por ejemplo, nosotros con Quique es su agua y se acabó, ¿no? Hay papás que les compran su agua y un hidratante, ¿no? Ok. ¿Lo ¿Lo recomiendas? Mira, en realidad las bebidas isotónicas son bebidas que son para atletas de alto rendimiento. Ah, ok. ¿Sí? Entonces siempre la recomendación es que sea para ese tipo. Ok. Cuando en otras edades las consumes, pues al tiempo te va a generar alguna consecuencia. Entonces por eso es de que deben de ser únicamente para atletas de alto rendimiento. Inclusive, no sé, por ahí de repente tú ves que en algunos juegos oficiales no les avientan la botella, ¿no? O sea, tienen una preparación en algunas bolsas o en Sí. porque tienen que ser medidas específicas para eso. Pero Ok. bueno, respetas también, ¿no? El punto en el que el papá le pueda llevar el agua y la hidratación, ¿no? En este caso, pues con Quique sí lo manejamos solo el agua, pues obviamente porque tenemos la fortuna también de estar de este lado. Claro. Sí, básicamente son los gastos. El balón, sí, en todos los grupos se hace una cooperación y sabemos si se van a comprar 3, 4, 5, 10 balones y esos balones pues obviamente son los que van a ocupar para los juegos o inclusive haces la cooperación y esos balones los ocupas para entrenar. Y, Quique, ¿y cómo ves el Complicado. fútbol femenil? ¿Cómo vamos en esa área? Ahora ya hay liga, ¿no? Sí, ya hay liga y te quiero comentar que por ejemplo ahorita está la liga de primera división de femenil y también ya en la instancia está la liga TDP, que es de tercera división profesional, que anteriormente era solamente varonil y actualmente ya tiene equipos femeniles también participando. Entonces han dado una gran apertura. Te quiero platicar que también Naomi hubo un tiempo en el que estuvo jugando fútbol, ¿no? Ok. Naomi estuvo jugando fútbol hace algunos años, le gustaba bastante, pero no tenía esa posibilidad porque el equipo donde estaba era mixto. Entonces, ahorita, a nivel profesional, sí ya existen los grupos de femenil, pero a nivel de fútbol amateur, escuela, aún estamos limitados en cuanto a que las chicas tengan un grupo completo. En la gran mayoría son ¿Mixtos? participan mixtos, ¿sí? Ok. Y muy pocos sí tienen ¿Cómo llega entonces grupos. una mujer a primera división? Pues con cualidades, Ajá. ¿no? Con mucho entusiasmo. Yo digo que llega ¿Hay pruebas igual? O sea, se hacen pruebas, hay visorías. Ellas pasan por el mismo proceso, de visorías, de ok. prueba para poder estar. Sí. Obviamente, ¿qué pasa en el caso con ellas? De que justamente como están limitadas a otros niveles, pues resulta que van careciendo al momento en el que tienen que ir subiendo, ¿no? De que tengan más aportaciones en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo físico, pero pues obviamente sí tratan de llegar las mejores. Sí, por pues, supuesto. la verdad es que yo estoy en ese sentido muy a favor de que se sigan abriendo las puertas, porque entendemos que el nivel profesional está como tal dominado por el fútbol varonil, ¿no? Pero creo que si empezamos a darle ese auge y esa oportunidad a las mujeres, pueden llegar también a hacer cosas muy importantes, ¿no? Y entonces... Y las están haciendo, ¿no? Digo, ya hay una liga. Sí. Tú mismo lo estás diciendo, hace un tiempo no había liga femenil. Pues sí, pero tampoco hay el mismo nivel de oportunidad. Siendo mujeres, Es que no tienen la misma oportunidad que los hombres. No, pero también la convocatoria es menor. Por eso, Ana. o sea, desde ahí. Sí. Desde ahí. Oye, háblanos un poco del conflicto que hubo en el equipo femenil de España. ¿Supiste eso? A ver, cuéntanos un poco.
Bueno, si es el mismo tema, es el de la chica que recibió un beso sin su consentimiento, Exactamente. Ujú. O sea, ese tipo de abusos que, aunque ellas ya lucharon, España está avanzado 10 años luz a nosotros en cuanto al feminismo y se siguen presentando ese tipo de cuestiones que la verdad me parece que están pues totalmente fuera de lugar. A nivel de fútbol amateur, eh, hay pocos equipos femeniles, muy pocos equipos femeniles. Y la otra gran parte están integradas las niñas en equipos mixtos. ¿A qué voy con esto? Desde esa postura, en cuanto a este nivel, las niñas están teniendo mucha aceptación porque inclusive me tocó que muchos de los compañeros que tenían a Naomi la protegían, la cuidaban, ¿sí? Entonces, esto radica que nosotros a este nivel estamos poniendo un granito de arena. Ahora, con la formación de la liga de la TDP femenil, se genera otro granito de arena en cuanto a oportunidades para las chicas, Okay. ¿sí? Y culminamos con lo que es la primera división. Ahora, sí, siento que sí es bien importante separar el deporte, en este caso del fútbol femenil, con la parte en cuanto a este tema muy lamentable de lo que se dio con la jugadora española, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener ese crecimiento y esto se convirtió en un punto muy mediático. Sí. Yo por eso preguntaba hace rato, ¿quiénes fueron los responsables de darle un enfoque mayor a este abuso que tuvo la jugadora? En lugar de darle un enfoque mayor a todo el punto del éxito y todo lo que consiguieron. Porque si es bien cierto que es un tema muy delicado y muy importante, hay líneas a seguir, hay direcciones a seguir, en el cual ella se tuvo que haber sentido muy respaldada y poder llevar esto a un asunto legal, ¿sí? Que diera con la baja del responsable y obviamente FIFA, que te comentaba es el regulador de todo el fútbol, sentar bases para de ahí en adelante qué va a pasar si esto se vuelve a dar. Porque sí tenemos que pensar en que se pueda volver a dar, porque muy lamentablemente los seres humanos no estamos como que, ¿cómo te puedo decir la palabra correcta? No controlamos emociones y no entendemos también esta persona desde su emoción por qué lo hizo, ¿no? Y también tenemos que entender que hay seres humanos, y no estoy hablando simplemente de hombres, hombres, mujeres, XY, que tenemos situaciones emocionales y mentales que los demás no podemos manejar y que tampoco podemos ser responsables de cómo las manejen ellos. No, por supuesto, y no te lo cuestiono desde el punto de reclamo hacia ti, sino me interesa saber en México cómo están esas cuestiones, porque si en España, que tienen ya tantos años con una apertura, que en México no, o sea, no estoy familiarizada con el fútbol porque nunca he visto un partido femenil en vivo, pero no quiero imaginar que una niña salga en short y en México que todavía mamamos el machismo, ¿qué tan incómodo puede ser en estos tiempos que tu hija o que una niña esté jugando o decir yo niña juego fútbol o yo chica, muchacha, no sé? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado a gente que dice, es que yo tenía una novia que jugaba fútbol, pero era macho. Entonces, también se convierte en el fútbol es para lesbianas o para gente que tiene la energía muy fuerte. Pero no siempre es así. No, y fíjate que actualmente no es así, ¿eh? Actualmente, la preferencia o la orientación de género es muy respetable. Los grupos están conformados, sí, de heteros, ¿no? Están conformados con chicas de otra preferencia, pero eso no implica en que como tal no se conjunte un grupo y sean aceptadas en técnicos, inclusive en cuanto a directoras técnicas, ¿no? Ahorita la mayor parte de los juegos femeniles tienen jugadoras que fueron, o mejor dicho, directoras técnicas que fueron jugadoras y que ahora están en ese medio. Árbitros mujeres. Árbitros mujeres. En el fútbol profesional, en los últimos años han estado integrando mujeres al arbitraje, tanto árbitros centrales como asistentes. Entonces, esa parte, créeme que en el fútbol mexicano se iba muy, muy canalizado a tener ese respeto, a darles esas oportunidades, pero sí es bien importante contemplar que no estamos exentos en que pueda llegar a pasar y no pues sí, porque no el medio de y no porque el medio lo permita, o sea, no es algo como de que lo tienes permitido, sino porque puede salir por ahí una mente enferma, ¿no? Que tenga ese tipo de reacciones y que al final termine dañando una imagen que no debería de dañar porque no es así.
Y porque desde mi punto de vista siempre he dicho que el fútbol es para sumar, nunca para restar. Siempre es para generar acciones sociales buenas entre lo familiar y también lo externo. Entonces, Y es como nosotros lo hemos dicho aquí, aquí no vamos a jalar los temas, ninguno de los temas en Mamá Real, al sensacionalismo y al amarillismo, que fue lo que hicieron con respecto de este campeonato que habían ganado. No lo jalaron al campeonato, lo jalaron a todo lo amarillista. Y esos son los medios. Entonces también ellos tienen que adquirir otro tipo de cultura para no jalarse por ganar dinero, jalarse para eso. Pues, Quique, ha sido un gusto tenerte. Ya para terminar esta entrevista, ¿qué recomendación le darías a los papás que quieren que sus hijos o hijas incursionen en el fútbol? Pues mira, el mejor consejo que les puedo dar a los papás, y no solamente para los que quieren incursionar en el fútbol, en cualquier deporte, tienen que dejarlo ser. Tienen que dejar que el niño o la niña lo disfrute. Cuando nuestros hijos dicen quiero hacer esto, es porque les gusta. Cuando se sienten obligados, cuando se sienten presionados, les deja de gustar. Entonces tienen que dejar que disfruten. Nuestro papel como papás es ir a su actividad, ¿no? Llevarnos nuestra agüita, llevarnos nuestra fruta, ¿no? Estar bien tranquilos, viendo su actividad, disfrutándolos, porque lo más importante es disfrutarlos. Claro. ¿Sí? Imagínate un nene de 5 años que está en el campo y que su papá le dice de cosas. El niño sale del campo sin querer saber nada del juego. Claro, sí, ya es una totalmente presión. Entonces, nuestro papel principal es ir, apoyarlos, aplaudirles y en los momentos difíciles, abrazarlos. Y respaldarlos, claro. Y respaldarlos. Muchas gracias, Quique. De verdad que esto nos ha abierto mucho la mente en cuanto a cualquier deporte y apoyar a nuestros hijos, ¿no? No, al contrario, ustedes, Pachón, muchísimas gracias, Anita. Sigamos nuestras redes sociales. ¿Nos quieres dar tus redes sociales? No, fíjate que soy un ser anti-redes y te voy a explicar por qué. Okay. Me concentro tanto en el trabajo que justamente lo que menos hago es checar mis redes sociales. Okay. Y esto se lo he intentado transmitir a mis hijos, pero es imposible. No, jamás. Estamos en una generación donde esto está al 100%, pero con gusto personalmente les doy mi teléfono. Muy bien, están nuestras redes sociales aquí abajo. Nosotros somos Una Mamá Real. Síganos, suscríbanse, comenten y compartan.